Hola, mi nombre es Fernando Contreras, soy un debatiente de Chile y desde UNED Madrid-Barcelona me han solicitado hacer este taller sobre cómo debatir mociones de criminalidad, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Bien, antes de comenzar con el taller necesito hacer algunas aclaraciones, ¿cierto? La primera y la más evidente es que obviamente no soy un experto, soy simplemente una persona humilde estudiante de derecho, pero que le gusta estos temas y que ha leído sobre ellos, ¿cierto? Y por lo tanto voy a tratar de pasarles las cosas que yo sé al respecto de este tema, ¿cierto? La segunda aclaración es que tenemos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de delitos y de criminalidad, ¿cierto? Creo que algo muy importante a tener en cuenta es que en este taller no vamos a hablar como el fenómeno delictivo desde una perspectiva jurídica. Para eso ustedes tienen un taller que hizo Juncar León para este mismo canal sobre cómo debatir mociones jurídicas, y ahí se trata el tema del derecho penal, de la pena, etcétera. Es un muy buen taller y les recomiendo que lo vean, ¿cierto? Acá, cuando hablamos de delito, lo que vamos a hablar es de transgresiones a la norma, ¿cierto? En general, transgresiones a las normas sociales. ¿Por qué? Porque el delito es un fenómeno cultural, ¿cierto? No es una cuestión invariable, ¿cierto? Son muy pocos los delitos que están presentes como siempre y en todo caso, ¿cierto? En las sociedades, ¿cierto? Los delitos van surgiendo a medida que avanza la cultura, así mismo como también van eliminándose otros delitos, ¿cierto? Creo que el caso más paradigmático de esto es el caso de la sindicalización, ¿cierto? La sindicalización hace 200 o 300 años, sobre todo en épocas, por ejemplo, post Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Post Revolución Industrial, la sindicalización era considerada delito y los líderes sindicales eran encarcelados, no solamente porque eran comunistas, sino que porque también se les encarcelaba porque se consideraba la sindicalización un delito. Pero hoy día la sindicalización está considerada como un derecho fundamental, ¿cierto? Los trabajadores tienen el derecho a sindicalizarse para negociar colectivamente con sus empleadores, ¿cierto? Tienen derecho a huelga, que es, ¿cierto?, como considerado como un derecho fundamental para proteger sus derechos como trabajadores, ¿cierto?, en el entendido de que existe una simetría entre empleador y trabajador, ¿cierto? Entonces, es importante que cuando hablamos de delitos, estamos hablando de las transgresiones más graves a las normas que una sociedad se fija, ¿cierto? Eso es de lo que hablamos, ¿cierto? Y por lo tanto, gran parte del material de este taller es brindar explicaciones sobre por qué la gente delinque o por qué en general la gente tiene tendencias a romper las normas, ¿cierto? Y el caso más extremo en el que se rompen las normas es el caso donde se llegan a cometer delitos, ¿cierto? Pero creo que las explicaciones que vamos a dar en este taller, sobre todo las de la primera parte, son explicaciones que les van a servir a ustedes para mecanizar ciertas situaciones en las cuales los individuos van a verse, digamos, como van a tener mayores incentivos para romper las normas sociales, ¿cierto? Las normas jurídicas, normas morales en general, ¿cierto? Por lo tanto, el objetivo de este taller es bastante simple y son dos cosas. La primera es brindarles mecanismos para que ustedes puedan mecanizar estos procesos en sus debates sobre qué hace que las gentes lleguen a delinquir. Y dos, hacer buenos framings sobre esto, buenas descripciones, buenas caracterizaciones sobre la sociedad y cuáles son los problemas que pueden hacer que la gente termine por romper las reglas en general, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en general en este taller, y a eso nos referimos entonces cuando hablamos de criminalidad, ¿cierto? Las transgresiones a los valores y a las normas más importantes de la sociedad, ¿cierto? Bien, el contenido de este taller vamos a ver cuatro cosas fundamentales. Primero, vamos a ver teorías sobre el delito. Estas teorías son básicamente tres, que ya vamos a ver cuáles son, y que nos sirven para explicar a nivel macro o a nivel general por qué la gente tiene tendencias a romper las normas sociales y a cometer ciertos delitos, ¿cierto? ¿Qué es lo que los lleva en su mente a querer romper las normas en general, ¿cierto? Estas teorías, desde ya le hago la prevención de que son teorías que sirven mucho sobre todo para explicar como los delitos más comunes que a todos se nos vienen a la mente cuando hablamos de delitos, como por ejemplo delitos contra la propiedad, el robo, el hurto, ¿cierto? También delitos contra la vida, el asesinato, etcétera, la estafa, el engaño, lo que sea, ¿cierto? Son generalmente
explicaciones que desde su origen están pensadas para eso, pero que ya vamos a ver que incluso también nos sirven para explicar otro tipo de criminalidad, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a hablar del crimen organizado, vamos a ver sociológicamente cómo funciona el crimen organizado, cuáles son los mecanismos internos que tienen para, digamos, protegerse mentalmente de los efectos de sus actos delictivos, ¿cierto? Y vamos a ver también cuáles son hoy día en el mundo las actividades más lucrativas del crimen organizado, ¿cierto? Y cómo se caracterizan. En tercer lugar, vamos a ver la criminalidad de cuello blanco, que se refiere a la criminalidad de las personas más ricas y poderosas en el mundo, ¿cierto? Vamos a ver que la criminalidad no es un fenómeno exclusivamente asociado a la marginalidad y a la pobreza, ¿cierto? Y en último lugar, vamos a hablar de cuándo es legítima la violencia, en qué casos nosotros podemos actuar de una manera violenta, ¿cierto? De una manera que en la mayoría de los casos implicaría romper las normas y cómo se aplica esto en particular a los casos de los movimientos sociales, ¿cierto? En general, que es donde este tipo de cuestiones son más delicadas, ¿cierto? Bien, entonces vamos con la primera parte de este taller, que dice relación con las teorías sobre el delito. Vamos a revisar tres teorías en particular, que son la teoría de la anomia, la teoría de la asociación diferencial, y vamos a ver cuál es el enfoque o la explicación que el psicoanálisis nos da para decirnos por qué la gente comete ciertos delitos, ¿cierto? Bien, entonces vamos primero con la teoría de la anomia. A ver, en general, la anomia etimológicamente significa como ausencia de norma, ¿cierto? Falta de norma, etcétera. Y las situaciones de anomia suelen darse, digamos, eh, cuando los individuos no tienen suficientemente claro cuáles son las normas que tienen que seguir, ¿cierto? Se generan como choques cognitivos, ¿cierto? Entre lo que les dice la sociedad que tienen que hacer y los medios que tienen para realizar eso, ¿cierto? Entonces, para explicar bien ese concepto que está ahí en el PPT y que puede sonar como un poco abstracto, necesito recurrir a los conceptos de estructura cultural y de estructura social que nos brinda la sociología para explicar cuándo se produce la norma, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la estructura cultural es el conjunto de metas y fines históricamente asentados en una sociedad que determinan el comportamiento de los individuos y que rigen en mayor o menor medida para todos por igual, ¿cierto? Piensen en lo siguiente, piensen en la típica narrativa del éxito que sale en todos los debates, ¿cierto? Ahí la meta o los fines que la sociedad te dice que son deseables es, por ejemplo, el ascenso social o el éxito económico, ¿cierto? Donde el éxito está dado por tener una buena situación laboral, por ganar buen dinero, por tener cierto prestigio en la sociedad, ¿cierto? Eso sería la estructura social, ¿cierto? Serían como las metas y los fines que la sociedad en su conjunto te dice que son las metas y los fines deseables a los cuales todos deberíamos aspirar, ¿cierto? Y en este caso creo que el mejor ejemplo es el éxito económico o el ascenso social, ¿cierto? Pero por otro lado está la estructura social. La estructura social se refiere al conjunto de medios para alcanzar legítimamente estas metas que yo les hablaba recién, ¿cierto? Es decir, se trata de los medios que están autorizados moral y jurídicamente para obtener ciertos fines deseables, ¿cierto? Por ejemplo, si mi fin, si mi meta en la vida es obtener el éxito económico, un fin legítimo sería, por ejemplo, el trabajo, ¿cierto? Porque es algo que está autorizado y que es lícito y que está moralmente bien, ¿cierto? Otro método sería, por ejemplo, la herencia, ¿cierto? Yo heredo de mi familia un negocio y lo trabajo después de que ellos se mueren, ¿cierto? Eso también sería un medio legítimo, ¿cierto? Entonces, en las sociedades existen estas dos estructuras, ¿cierto? La estructura cultural, que son las metas y los fines que la sociedad nos dice que son deseables, que nosotros deberíamos conseguir, y la estructura social, que son los medios legítimos que la sociedad dispone para que nosotros alcancemos esos fines, ¿cierto? Entonces, hecha esta aclaración, ¿cuándo se produce la anomia? Se preguntarán ustedes. Bueno, la anomia se produce cuando existe un conflicto entre las metas y los fines socialmente deseables y los medios para alcanzar esas metas, ¿cierto? Es decir,
en una estructura social en la que no están disponibles suficientes medios legítimos para alcanzar dichas metas, es donde se va a producir esta anomia, ¿cierto? Y ahí es donde se produce este choque cognitivo del cual yo les hablaba en un comienzo, ¿cierto? Porque la sociedad te dice, mira, tú tienes que obtener un éxito económico, tienes que tener un buen trabajo para poder acceder a comprarte un buen auto, a tener una buena casa, a enviar a tus hijos a los mejores colegios, ¿cierto? Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero al mismo tiempo que te dicen eso, no te ponen a tu disposición los medios, suficientes medios legítimos como para que tú alcances esto, ¿cierto? Yo creo que un ejemplo muy claro de esto es Latinoamérica, ¿cierto? Creo que Latinoamérica está caracterizada, sobre todo en los últimos 50 o 100 años, por ser sociedades que han sufrido procesos de modernización capitalista muy acelerados, ¿cierto? Con un aumento en sus expectativas de vida, con aumento en la capacidad adquisitiva de las personas, ¿cierto? Con un aumento en el consumo de bienes y servicios, ¿cierto? Y son sociedades que en general tienen grandes promesas de movilidad social, ¿cierto? Por ejemplo, a través de los estudios, ¿cierto? Está esta típica narrativa que te dice que si tú eres pobre, la mejor forma para alcanzar el éxito en la vida es ir a la universidad, obtener un título para obtener, digamos, a través de ese título, un trabajo mucho mejor remunerado que si tú no tuvieras ese título, ¿cierto? El problema es que cuando se generan estas promesas y estas promesas son incumplidas, es donde se genera esta situación de anomia, ¿cierto? Cuando te dicen, tú tienes que alcanzar el éxito económico, pero no sé, y te dicen la mejor forma de hacerlo es a través de los estudios universitarios, pero acceder a la universidad es extremadamente difícil porque está, digamos, como reservada para ciertos espacios de élite, es muy cara, por lo tanto no puedes costearla, o los procesos de selección son demasiado, digamos, ¿cómo decirlo? Son demasiado rígidos y por lo tanto no puedes acceder a este medio legítimo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando accedes a otro tipo de trabajos que son menos remunerados, no puedes conseguir este éxito económico o este ascenso social, ¿cierto? Pero aquí hay que hacer una aclaración, ¿cierto? No es que simplemente las personas, por el hecho de existir esta anomia, inmediatamente vayan a reaccionar rompiendo las reglas, ¿cierto? Sino que la sociología nos brinda 5 posibles reacciones de cómo la gente puede, valga la redundancia, reaccionar frente a esta situación de anomia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reacciona la gente frente a la anomia? La primera reacción es una reacción de conformismo, ¿cierto? Esta es una reacción en la cual no te va a llevar a delinquir porque la reacción de los conformistas o lo que los caracteriza es que son individuos que pueden alcanzar las metas socialmente deseables a través de medios legítimos, ¿cierto? Por lo tanto, ya que están en el mejor de los casos en la sociedad, no tienen la necesidad de salirse de la norma, ¿cierto? Porque tienen suficientes medios legítimos para alcanzar, por ejemplo, el éxito económico, ¿cierto? En segundo lugar están los ritualistas, que son personas que probablemente tampoco van a delinquir, porque son personas que han abandonado su interés en conseguir estas metas sociales, ¿cierto? Pero que respetan mucho las normas institucionales y valoran mucho los medios legítimos para conseguir tales metas, ¿cierto? Entonces, este tipo de personas, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, caracterizada por ser, por ejemplo, una sociedad consumista, donde probablemente muchas personas para alcanzar, no sé, a tener un auto van a elegir trabajar horas extras para recibir más dinero y comprarse ese auto, o trabajar horas extras para demostrarle a su jefe que son buenos trabajadores y conseguir un ascenso, ¿cierto? Probablemente las personas ritualistas no van a actuar de esta forma, ¿cierto? Sino que van a trabajar las horas justas, ¿cierto? No van a hacer horas extras porque ellos quieren vivir una vida alejada del consumo, ¿cierto? Porque no valoran los fines sociales, ¿cierto? No les interesa el éxito económico, pero sí valoran los medios legítimos para conseguir esos medios, ¿cierto? Como cuestiones que son buenas en sí mismas, ¿cierto? En tercer lugar, están las personas apáticas, que son sujetos que utilizan medios de escape ante las exigencias culturales, ¿cierto? Ante esto que la sociedad te dice que tú tienes que ser exitoso, por ejemplo, y por lo tanto deciden abandonar tanto los fines como los medios, ¿cierto? En sociología, esta categoría se utiliza como para pensar, por ejemplo, en las personas vagabundas, ¿cierto? Piensen en una persona que tiene 50 años, que vive en la calle, que sabe que lo más probable es que no pueda ya, por lo que le queda de vida, obtener un éxito económico y ser una persona como muy exitosa y tener acceso al consumo de un montón de bienes, ¿cierto? Em, y por lo tanto va a decidir como
no alcanzar este éxito económico. Y también va a pensar, mira, yo a los 50 años no tengo posibilidades de alcanzar un buen trabajo, por lo tanto también abandono mi búsqueda por medios legítimos para conseguir esto. Son como personas que deciden, están en la sociedad, pero deciden como no estar al mismo tiempo, ¿cierto? No les interesa. Por eso es que son apáticos. Pero los dos perfiles que sí nos llevan a delinquir son los dos últimos. El primero es el perfil de los innovadores, ¿cierto? Estas son personas que hacen uso de medios legítimos hacen uso, perdón, de medios ilegítimos en su intento para alcanzar los fines y metas culturales, ¿cierto? Es decir, son personas que valoran los fines socialmente establecidos, pero desean conseguirlos a través de medios ilegítimos, ¿cierto? Piensen, por ejemplo, en el caso de una persona que delinque por motivos económicos. Piensen, esta persona piensa, quiero ganar mucho dinero, pero en vez de trabajar, evado impuestos. En vez de trabajar, cometo actos de colusión. Quiero obtener un auto o quiero obtener un teléfono de último modelo, pero en vez de comprarlos o trabajar para comprarlos, me los robo. Es decir, quieren acceder a esta meta que la sociedad te dice que es la deseable, pero lo hacen a través de medios que son ilegítimos, ¿cierto? Este sería entonces el primer perfil que te lleva a delinquir. Tú valoras los medios, o los fines, perdón, valoras los fines socialmente establecidos, pero los tratas de conseguir a través de medios ilegítimos. Y el último perfil de cómo la gente puede reaccionar ante la anomia es el perfil de las personas rebeldes, ¿cierto? Estas son personas que rechazan tanto los fines y metas socialmente establecidas, así como también los medios para alcanzar estos fines. Las personas que están dentro de este perfil consideran que las metas y las normas existentes son puramente arbitrarias y por lo tanto deben ser modificadas, ¿cierto? Por lo que realizan esfuerzos para cambiar esta estructura social y cultural. Son personas que se les considera delincuentes en el sentido de que en su intento de cambiar estas narrativas imperantes en una sociedad, probablemente van a incurrir en actos que están fuera de la ley o que son contrarios a la ley. Van a, por ejemplo, recurrir a formas violentas de manifestación y se van a, no sé, enfrentar a la policía, por ejemplo. O son personas que son como las personas que integran las células de grupos terroristas y que van a cometer atentados contra civiles, por ejemplo. Por lo mismo, este perfil es muy común cuando se habla, uno, de movimientos políticos criminalizados, ¿cierto? O también de movimientos lisa y llanamente terroristas. Son personas que, como les digo, consideran que, por ejemplo, es arbitraria esta narrativa de que para ser exitoso en la vida tienes que tener éxito económico y por lo tanto vuelcan su comportamiento a tratar de cambiar esta narrativa y también consideran que no es necesario para ser exitoso tener un buen trabajo o heredar algo, etc. Son personas que quieren cambiar esta estructura y en ese intento de cambiar la estructura en esta situación de anomia son las personas como, entre comillas, revolucionarias o rebeldes que toman, digamos, acciones más violentas para hacer este tipo de cambio, ¿cierto? Entonces, eso respecto de la teoría de la anomia. Vamos a pasar a la siguiente, que es la teoría de la interacción simbólica. A ver, si ustedes lo piensan, la teoría de la anomia, que es la que acabamos de ver, es una teoría macro, ¿cierto? Te habla de cómo en la sociedad pueden existir como ciertas discordancias entre la narrativa que te dice tienes que ser exitoso en la vida y ese éxito es el éxito económico versus la narrativa que te dice para obtener ese éxito económico tú tienes que hacerlo a través de medios legítimos como el trabajo, ¿cierto? En cambio, la teoría de la interacción simbólica entiende que no todos nos relacionamos de la misma forma con la sociedad, puesto que a lo largo de nuestra vida vemos o vamos interactuando, mejor dicho, con distintos grupos que van influyendo en nuestra conducta. Por lo tanto, esta teoría busca explicar cómo influye nuestra interacción con ciertos grupos a la hora de llevar a cabo una conducta delictiva. Entonces, esta teoría parte de la base de que las situaciones de anomia que antes describíamos, la forma en cómo el individuo moldee su conducta va a depender de los grupos con los que interactúe, los que en el fondo van a irle traspasando distintos valores que se van a acoplar más o menos con la narrativa dominante y con la estructura cultural que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces,
en ese contexto de búsqueda individual, donde yo quiero como encontrarme a mí mismo y voy relacionándome con distintos grupos a lo largo de mi vida, es donde precisamente se corre el riesgo de caer en algún grupo que tenga como definiciones favorables para cometer delitos. Entonces, lo importante de estos grupos es que cada uno tiene una forma de comunicación que es capaz de crear símbolos y maneras específicas al interior de cada grupo. Pensemos, por ejemplo, en la familia. Cada familia tiene sus propios códigos, tiene sus propios símbolos. Incluso muchas familias tienen sus propias tradiciones, tienen una historia que los define, muchas veces incluso tienen definiciones políticas como familia, pero tienen códigos. Cada familia funciona distinto, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con los grupos delictuales, con los grupos, por ejemplo, del narcotráfico, tienen su simbología, tienen su lenguaje común, ¿cierto? Con las sectas ocurre exactamente lo mismo, con los grupos terroristas ocurre exactamente lo mismo. Entonces, para explicar esto, existe un enfoque particular que es el enfoque de la asociación diferencial, ¿cierto? Que nos explica entonces cómo con esta interacción con distintos grupos, en qué momento se produce esta como definición favorable a delinquir en la mente de las personas. Entonces, la asociación diferencial parte de la base de que en una sociedad no existe consenso acerca de si las normas deben respetarse o no, y por tanto todos estamos expuestos en mayor o menor medida a la influencia de definiciones desfavorables respecto de si tenemos que respetar o no las normas. Entonces, esta teoría sostiene que el comportamiento criminal no se hereda, sino que es un comportamiento que se aprende por la interacción con otras personas a través de los procesos de comunicación que se dan al interior de los grupos con los cuales nos relacionamos durante toda nuestra vida. Entonces, la parte fundamental de este aprendizaje se desarrolla a través de las interacciones personales más íntimas y no a través de medios impersonales como podrían ser los medios masivos de comunicación, que juegan un rol muy poco importante, sino que las interacciones a las que nos referimos son interacciones con personas con las que nos relacionamos de manera íntima, de manera personal, ¿cierto? Cuando se aprende este comportamiento delictivo, este aprendizaje incluye tanto las técnicas para cometer el delito, así como también la motivación o las justificaciones que nos permitan, digamos, racionalmente justificar nuestros actos frente a terceros, pero también muy importante frente a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, este aprendizaje se da en un contexto determinado que es el siguiente. A lo largo de nuestra vida, nosotros convivimos con más de un grupo durante nuestra vida y esto puede generar conflictos en la persona, puesto que van a haber grupos que son favorables a respetar las normas y otros grupos que van a ser favorables a no respetarlas. Por lo tanto, un individuo se convierte en delincuente porque en su medio hay un exceso de definiciones que son favorables a infringir la ley, al mismo tiempo que esta persona va a estar aislada respecto de grupos que mantienen definiciones favorables a respetarlas, ¿cierto? Entonces, en base a estas premisas, las formas de cometer un crimen se traspasan como un aprendizaje desde una figura de autoridad hacia un seguidor, el cual siente un grado de admiración por esa autoridad que está presente en el grupo, con el que comparte una simbología y un lenguaje común y que lo lleva, en definitiva, a tener definiciones favorables a romper la ley. Entonces, ejemplifiquemos. Pensemos, por ejemplo, en la familia. Si yo vivo en una familia donde toda mi familia son delincuentes y yo, por ejemplo, es altamente probable que sienta admiración por mi hermano mayor o sienta admiración por mi padre o por mi madre, y estas personas son personas que me dicen, oye, cometer delitos no está tan mal, puede llegar a ser bueno, esta es la forma en la que nosotros sobrevivimos en esta vida, etcétera. Entonces, como ahí hay una interacción que es significativa en mi vida, porque estoy hablando de mi grupo familiar, entonces se hace mucho más probable que yo asuma y aprenda las justificaciones que mi familia da para cometer delitos y también asuma cuáles son las técnicas para cometer estos delitos. Es exactamente lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en los grupos terroristas, que tienden a aislar a las personas que capturan para, o que reclutan para sus células. Y por lo tanto, lo que hacen es que en esta interacción donde tú estás aislado del resto de grupos, se termina generando una interacción muy significativa en tu vida que permea en tu comportamiento y que hace que
al final del día termines aprendiendo este tipo de conductas. Bien, la siguiente teoría, y con la última que terminamos de explicar por qué la gente puede tener tendencias a romper las normas, es el enfoque del psicoanálisis. Bien, creo que todos sabemos que en general el psicoanálisis, la gran contribución que hace es como decirnos que nuestra mente está dividida en tres capas, que son el yo, el super yo y el ello, ¿cierto? El ello representa toda nuestra parte instintiva, animal, y está compuesto por todos nuestros instintos más profundos. Estos impulsos que están en el ello y que son inconscientes son muy poderosos en la mente humana y en general están todos direccionados a generarnos placer. Y eso es lo que hace que sean tan fuertes en nuestro inconsciente. Pero también existe el yo, y el yo se refiere a la parte consciente de nuestra mente, es la conciencia de uno mismo, por eso también se le denomina el ego. Y, es como la parte donde yo estoy consciente de mí mismo, de mis propias características individuales, y se va desarrollando desde que nacemos y comenzamos a socializarnos. El yo cumple una función de contrapeso hacia el ello, de forma tal que el yo examina críticamente la realidad y evalúa qué impulsos pueden cumplirse y cuáles no. Y por último está el super yo, que es como un Pepe Grillo en nuestra mente. Es el representante interior de los valores morales y de las normas sociales que se van adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo a través de los distintos procesos de socialización. Los procesos de socialización se dan, por ejemplo, a nivel de la familia, a nivel del colegio, etcétera, y ahí nosotros aprendemos que hay ciertas normas morales de comportamiento, normas de trato social, etcétera. Y por lo tanto, la función de esta capa de nuestra mente eh, es ser un árbitro moral de nuestra conducta y de nuestra conciencia. Por lo tanto, el super yo lo que hace es reprimir los impulsos propios que están en el ello, ¿cierto? Los impulsos más animales o más salvajes, o como quieran denominarlos, son reprimidos fuertemente por el super yo en la medida que tú tengas un proceso de socialización suficientemente fuerte que haga que esta capa de tu mente sea lo suficientemente poderosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se produciría la delincuencia según este enfoque de la criminalidad? Se produce cuando tienes problemas precisamente a nivel del super yo, dado que has pasado por procesos de socialización defectuosos, o bien porque te has socializado en grupos que tienen definiciones favorables a no respetar las normas. Entonces, el delincuente sería una persona con un profundo desapego por las normas sociales, de modo tal que su super yo no tiene la capacidad para reprimir sus impulsos. Entonces, aquí tenemos otro mecanismo para explicar por qué la gente rompe las normas, porque en su mente hay una capa, ¿cierto?, que no está lo suficientemente desarrollada porque no fue, digamos, socializada de una forma en la que esta persona valorara las normas sociales de manera positiva. Entonces, creo que a mi gusto personal, esta teoría es muy útil para explicar la criminalidad de las víctimas o la reacción criminal de las víctimas. A ver, me explico. Cuando, por ejemplo, yo estudio derecho penal, mi profesor lo primero que me dice es que el derecho penal surge para evitar una cuestión muy simple, que es la venganza privada. Es decir, la facultad que el Estado tiene para castigar los delitos existe simplemente para que las víctimas no hagan justicia por mano propia. Desde el psicoanálisis, este fenómeno se denomina recompensa por el sadismo renunciado. En la capa instintiva de nuestra mente, en el ello, dentro de los muchos impulsos o instintos que tenemos y que son inconscientes, existe un impulso sádico o de violencia, un impulso a ser violento, el cual las personas renuncian, según esta teoría, cuando adscriben a determinadas normas morales y sociales que regulan su conducta. Yo renuncio a ser sádico, renuncio a satisfacer este impulso porque entiendo que socialmente no está bien actuar de esa forma. Entonces, cuando el Estado castiga a los delincuentes y las personas ven que el Estado está castigando a los delincuentes, se genera una recompensa, porque ven que claro, yo no fui el que pudo satisfacer este impulso sádico a través de darle un castigo con mi propia mano a la persona que me hizo un daño porque cometió un delito y yo fui la víctima de ese delito. Entonces, como yo no puedo hacerlo, siento una recompensa cuando veo que el Estado lo está haciendo, el Estado castiga a los delincuentes. Entonces, este instinto sádico comienza a aflorar
cuando existe una percepción social de que las penas son muy blandas, de que los delincuentes no son castigados, por ejemplo. Y por tanto comienza a haber una respuesta de venganza particular. Por ejemplo, en Chile, y probablemente en un montón de otros lados también se da, son muy comunes las denominadas detenciones ciudadanas, que, que es como cuando yo veo en la calle que, por ejemplo, están robando a alguien, la gente va y detiene a ese delincuente. El problema es que estas, al menos en Chile, estas detenciones son bastante violentas, son inhumanas o son muy degradantes. No sé, golpean a estas personas, los amarran a los postes, muchas veces los desnudan, les dicen cosas como, imagínense todo un grupo de personas amarrando a un delincuente a un poste y tirándole escupos, desnudándolo, golpeándolo, grabándolo, subiendo esos videos a redes sociales. Son situaciones de verdad, muy, muy, muy degradantes y que por más que sean víctimas, eso también es una reacción criminal. Entonces, ahí ese tipo de reacciones se generan porque la gente en su mente piensa que no hay una situación de impunidad, que los delincuentes no están siendo castigados con la mano dura que deberían ser castigados. Y por esta misma razón también es que cada cierto tiempo surgen grupos que piden que se vuelva a restablecer la pena de muerte o piden que haya condenas más largas, más duras, sin ningún tipo de beneficio, ¿cierto? Son personas que en el fondo eh, tienden a tener esta reacción porque en el fondo la recompensa que da el Estado por renunciar a este instinto sádico no es suficiente y por tanto yo satisfago este instinto a través de la justicia por mano propia. Y por eso esta teoría sirve para explicar la reacción criminal de las víctimas en particular. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Ese fue ya la primera parte del taller donde hablábamos de teorías que nos explican por qué la gente tiende a romper las normas. Ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante que es el crimen organizado. A ver, el crimen organizado se da a nivel de subculturas del crimen, es decir, de grupos de personas que se asocian entre sí para llevar a cabo actividades delictivas que pueden ser de la más diversa índole. Lo que ocurre es que estas subculturas suelen valorar positivamente aquellas conductas que la sociedad repudia. Por ejemplo, la violencia, la impulsividad o ese tipo de cuestiones son muy valoradas en grupos como, no sé, de narcotráfico o en grupos terroristas y cosas por el estilo, porque son las personas que utilizan como carne de cañón para hacer sus operaciones. Entonces, de esta forma, estos grupos son una puerta de entrada para que personas que son etiquetadas como delincuentes o personas que incurren en conductas que son socialmente rechazadas puedan acceder a un círculo social que al final del día los valora. Entonces, entre más se aleje el grupo de las normas establecidas, es mejor para el grupo, porque cuando yo aíslo al grupo de lo establecido, esto ayuda a que se creen identidades más fuertes al interior del grupo. De nuevo, el caso más extremo de esto son las sectas. Son personas que se meten a un grupo que se aleja completamente de la sociedad y que vive completamente en torno a otras normas que son las normas propias del grupo y por lo tanto cometen un montón de tonteras. Y ahí tenemos grupos sectarios cometiendo suicidios masivos o haciendo rituales para evitar que llegue el anticristo o lo que sea. Eh, entonces, pensemos, por ejemplo, también en la narcocultura. Eh, Hay toda una generación de identidad a través de la vestimenta, por ejemplo, a través de la ostentación de joyas, a través de la ostentación de automóviles caros, de tecnología, de identificación con cierto tipo de música, con cierto perfil de artistas que habla ciertas cosas, ¿cierto? En general, todos estos son elementos que fortalecen una identidad colectiva como grupo, ¿cierto? Yo me identifico a través de las joyas que ostento, de los autos que tengo, etcétera. Todo esto es muy importante porque las personas suelen ser rechazadas por la sociedad o que son etiquetadas como delincuentes, suelen unirse a estos grupos porque les entregan la posibilidad de sentirse parte de algo, de sentirse parte de una familia o de un grupo que te valora. Les da la posibilidad de recibir algo que probablemente nunca recibieron antes en su vida o que recibieron de manera defectuosa. Por eso sienten un sentimiento de pertenencia y de apego muy fuerte a estos grupos en general. Ahora bien, es muy, muy, muy importante tener en cuenta lo siguiente. La pertenencia a estos grupos
no te exime de las consecuencias emocionales que pueda tener cometer ciertos delitos a través del crimen organizado, que muchas veces son delitos crueles, por ejemplo, el sicariato, que se da a propósito del narcotráfico. Entonces, estos grupos generan mecanismos para neutralizar estos efectos. Ahora, estos mecanismos se dan muy fuertemente al interior de estos grupos, pero no necesariamente son exclusivos. Una persona puede llegar a estos mecanismos de igual forma de manera individual, pero el punto es que estos mecanismos funcionan particularmente fuerte en los grupos del crimen organizado. Y estos mecanismos son 5. El primero es la negación de la responsabilidad, es decir, este mecanismo se caracteriza por dar una serie de asunciones o presuposiciones que el delincuente te ofrece como razones para justificar su conducta. Entonces, todos los argumentos o las razones que te da el delincuente son razones que hacen alusión a una serie de circunstancias externas que los rodean y que caen fuera de su responsabilidad individual. Como por ejemplo, yo delinco porque vengo de una familia desestructurada y carente de afecto, o yo cometo delitos porque me rodeé de malas compañías, o yo cometo delitos porque crecí en un barrio marginal y violento. Todos estos son factores que efectivamente escapan a la responsabilidad de una persona y por lo tanto la persona delincuente se escuda en este tipo de cosas o en este tipo de razones para negar su responsabilidad individual. El segundo mecanismo es el mecanismo de la negación de la víctima. Acá el delincuente considera que el posible daño causado es justo o merecido o que forma parte de un castigo que es necesario. El delincuente pasa a ser como una suerte como de vengador y ve a la víctima como un agente del mal que merece un castigo. Y creo que esto es muy claro cuando hablamos, por ejemplo, de los ataques terroristas, sobre todo de grupos radicales islámicos, quienes atacan ciertos lugares de Occidente porque consideran que son invasores de la tierra que ellos consideran como su hogar. Al respecto, creo que es muy interesante que vean el discurso de Mehdi Hassan en los debates de Oxford Union a propósito de si el Islam es una religión de paz o no. Eh, un gran discurso, de los mejores, de los que más me gustan, y ahí él habla de que hay estudios que analizan como 365 ataques suicidas, terroristas que se dieron en Estados Unidos, y la razón común para todos estos ataques no eran motivos religiosos, sino que eran motivos políticos. Ellos pensaban que había que hacer estos ataques para presionar a las democracias occidentales para que salieran de la tierra que ellos consideran su hogar y que estaba siendo invadida, ¿cierto? Por personas como Estados Unidos, o actores, perdón, como Estados Unidos, o lo que sea. Entonces, de esta forma niegan a la víctima, la consideran como merecedora del daño que le están haciendo. Y así justifican su conducta. El cuarto mecanismo es la condena de los que condenan. Eh, a través de este mecanismo, el delincuente cambia el centro de atención desde sus propios actos hacia las motivaciones y las conductas de aquellos que desaprueban esos actos, de aquellos que, por ejemplo, legislan las normas que dicen que tal conducta es un delito. Eh, este es el típico pensamiento de que hay otros que son más poderosos que yo y que hacen más mal que yo y que más encima definen las normas a su favor, ¿cierto? Entonces, muchas veces el problema con este mecanismo es que puede ser que estas afirmaciones sean ciertas. Y por lo mismo, este mecanismo puede ser efectivo en los delincuentes, porque dicen, oye, ¿qué importa que yo robe si mi presidente es una persona que evade impuestos o que en su momento robó un banco, como Piñera? Eh, y por lo tanto, el daño que yo hago es comparativamente muy menor al de otras personas que hacen más daño que yo y no son castigadas. Entonces, ¿qué importa lo que yo haga? Básicamente funciona de esta forma este mecanismo. Y el último mecanismo es la apelación a lealtades mayores. En el fondo, aquí hay que hacer como una aclaración en el sentido de que no necesariamente un delincuente como que va a pensar como que todas las normas sociales están mal y va a delinquir porque básicamente es el Joker que considera que está todo mal, sino que muchas veces delinquen sabiendo que las normas están mal, pero lo hacen apelando a la lealtad al grupo, o a la lealtad
a las personas que admiran al grupo al cual pertenecen y que les ha dado como este sentido de pertenencia y como de pertenecer a algo, que les brinda como una familia o un grupo de afecto. Y por lo tanto justifican sus acciones apelando a este tipo de cosas. Entonces, estos son los mecanismos que se utilizan en el crimen organizado como para justificar o neutralizar los efectos negativos que pueda tener en tu mente hacer estas cosas, y cumplen tres funciones fundamentales. La primera es lo que hablábamos, te protege eh, de la culpa que tú puedas sentir por cometer estos delitos, pero además eh, te refuerza la conducta, porque en el fondo reafirma tu identidad con el grupo. Tú lo haces por lealtad al grupo, o tú lo haces porque está bien hacerlo, o tú lo haces porque hay otros que hacen más daño que tú, y por lo tanto reafirmas que está bien la conducta que estás haciendo. Pero también cumplen una función de anulación de los mecanismos de control social del delito que tiene el Estado, como por ejemplo la amenaza de castigo. Entonces me da exactamente igual que existe una amenaza de castigo si el daño que yo estoy haciendo es merecido por la víctima, o me da igual si es que el daño que yo estoy haciendo lo hago por una lealtad mayor, etcétera. Esas son como las funciones que cumplen estos tres mecanismos. Ahora, para terminar con el tema del crimen organizado, vamos a hablar de las actividades que son realizadas por estas organizaciones y que son las más lucrativas, y que son básicamente cinco. La primera es el narcotráfico, ¿cierto? Que como ven ahí en el PowerPoint, no voy a leer lo que dice, genera un montón de dinero, que esa cifra que está ahí equivale, por ejemplo, a 4 veces el PIB de Argentina o 10 veces el PIB de Colombia, que digamos que son países que tienen un ingreso medio alto a nivel mundial, un ingreso relativamente decente, no son países pobres. Y por lo tanto, tener un ingreso a nivel mundial del narcotráfico que sea 4 veces el PIB de Argentina o 10 veces el PIB de Colombia es como que un montón de dinero. La dificultad con esto es que, por ejemplo, a diferencia del tráfico de diamantes, que es una actividad que opera con mucho trueque, por ejemplo, por armas en zonas de conflicto, el narcotráfico se mueve en efectivo. Y esto necesita de la mecánica del lavado de dinero con la banca, por ejemplo, en paraísos fiscales, la subfacturación del comercio internacional o el mercado negro de divisas. Y es muy fácil que lo hagan en el mundo, y por eso que es tan lucrativo, porque tienen redes donde pueden lavar su dinero, etc. La segunda actividad más lucrativa es la falsificación. Y, y esto es problemático no solamente por la cantidad de dinero que mueven y porque transgreda derechos de autor, que personalmente me dan exactamente lo mismo. Eh, lo que pasa es que, particular en el mercado de falsificación, se falsifican un montón de cuestiones que pueden llegar a ser peligrosas para la salud de las personas. Me refiero particularmente a la falsificación de medicamentos. Y uno se llega a tomar un medicamento falsificado, no solamente no te va a curar la enfermedad, sino que probablemente te va a generar otro tipo de malestares. Pero también está la falsificación de productos cosméticos, como el maquillaje o cosas por el estilo, que si tú te pones un maquillaje que está falsificado, puede ser que tu piel se queme, o te pones un delineador que está falsificado, puede que eso le haga daño a tu ojo, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de actividades que son más problemáticas, y que muchas veces la falsificación es muy, muy, muy similar al real, y uno puede que compre este tipo de cuestiones falsificadas sin darse cuenta y se generen estos daños en las personas. La siguiente es el tráfico humano, que aquí nos referimos no al tráfico de migrantes o a los coyotes que pasan migrantes no sé, de Medio Oriente a Europa o donde sea, sino que me refiero básicamente al tráfico de personas para dos motivos particulares. El primero es la explotación sexual, y que prácticamente más de la mitad de los ingresos mundiales que aparecen en el PPT que están viendo ahora se van precisamente a eh, el tráfico de personas para ser explotadas sexualmente. Y la otra parte de esta ganancia se va a la explotación económica de personas, que incluye, no sé, traficar personas como esclavos para realizar trabajo doméstico, realizar trabajo agrícola, o en la construcción, o en la industria, etc. La siguiente es el tráfico ilegal de petróleo.
que también mueve mucho, mucho dinero en las zonas y que en muchas zonas del mundo y que es muy peligrosa. Por ejemplo, en México es muy común que se robe petróleo, combustibles y eso ha generado explosiones donde muere mucha gente. Pero en particular uno de los grandes problemas que se daba hace como 4 años respecto del tráfico ilegal de petróleo era que esta era la principal fuente o una de las grandes fuentes de financiamiento del Estado Islámico y a través de esto compraban armas, ¿cierto?, para hacer su campaña militar en Medio Oriente. Y eso era como algo muy, muy, muy problemático en ese sentido. Y el último es el tráfico de vida salvaje. Entonces aquí tenemos como por ejemplo la gente que mata elefantes, tigres o rinocerontes para quedarse con su marfil, o comercia animales que están en peligro de extinción, sobre todo el mercado de las aves, por ejemplo, cosas así que es muy común en Latinoamérica, particularmente en países como Costa Rica, donde son comercializadas especies en peligro de extinción y esto hace que aumente el riesgo de estas especies, ¿cierto? Entonces, estas son las 5 actividades en el mundo más lucrativas para el crimen organizado y de las que tenemos noticia en general. Bien, el siguiente tema es la criminalidad de cuello y corbata. Y aquí la gran sorpresa de este taller. Efectivamente, la gente rica y poderosa también comete delitos, a pesar de que muchas veces estos delitos sean invisibilizados por los medios que a ustedes se les ocurran. La criminalidad no es un fenómeno que está asociado exclusivamente a la pobreza y a la marginalidad, y por eso que las personas ricas también cometen delitos. Quizás no necesariamente cometan los mismos delitos que las personas pobres, pero sí que también cometen delitos en general. Entonces, las explicaciones para esto son varias. Yo personalmente puedo dar 3 o 4. La primera es el poder. Estamos hablando de personas que tienen mayores medios y por tanto más opciones para hacer cosas malas en general y etiquetar a otros como delincuentes, mientras que ellos tienen la capacidad de cometer otra clase de delitos que no son tan visibles. Entonces es fácil etiquetar a la persona marginal que viste de una determinada forma y que escucha reggaetón o trap o lo que sea y decir que es un ladrón, mientras yo soy una persona que evade impuestos, que se colude, eh, que soborna, etc. Y son delitos que son mucho menos visibles. ¿Por qué? Porque a propósito del poder de estas personas, son personas que tienen una mayor capacidad para controlar los efectos de sus actos delictivos, lo que precisamente les permite no ser vistos como delincuentes, porque tienen mayor capacidad para encubrirse, por ejemplo, o para cometer estos delitos y que no se sepan. Una segunda explicación es que, sobre todo cuando hablamos de delitos como colusión o evasión de impuestos en general, o cosas por el estilo, delitos tributarios, delitos económicos, el sistema no tiene desincentivos suficientes como para que esto no se cometa. Entonces, estas personas hacen un análisis económico en su cabeza, donde generalmente, dado que hay penas de carácter económico, multas o lo que sea, muchas veces estas personas deciden asumir el riesgo y pagar la multa, porque incluso pagando la multa, la ganancia que obtienen es mucho mayor, ¿cierto? Entonces yo prefiero pagar la multa y coludirme de todas formas, o pagar la multa y generar un mercado monopólico, o pagar la multa y evadir impuestos, lo que sea. Pero la siguiente explicación me parece que es como la más acertada en general y que dice relación con que aquí estamos hablando de subculturas, que son personas en general que eh, viven segregadas territorialmente, es decir, no sé, viven en los mismos barrios y no se mezclan con el resto de la plebe, van a los mismos colegios, frecuentan los mismos lugares, van a las mismas universidades, vacacionan en las mismas playas, etc. Y por lo tanto, este tipo de delitos suele cometerse precisamente por estas subculturas, por estos grupos, que se organizan, por ejemplo, a través de grandes corporaciones económicas, como grandes empresas que se coluden o evaden impuestos. Y por lo tanto, desde acá ya existen varias explicaciones para explicar cómo estos grupos cometen estos delitos. La primera, que dice relación con eh, la motivación, es que la motivación para estas conductas al final del día está subordinada a los intereses de la corporación, tales como el afán de lucro, la supervivencia en el mercado, etc.
Y esto se relaciona con el perfil de los innovadores que veíamos a propósito de la teoría de la anomia, es decir, son sujetos que consideran que el éxito económico es un fin legítimo, pero lo tratan de conseguir a través de medios ilegítimos, en este caso sobornos, tráfico de influencias, evadir impuestos, coludirse, etc. El segundo es el mecanismo de la oportunidad, y esto se resume como a decir que la oportunidad hace al ladrón. Y esto es particularmente importante porque en el contexto globalizado en el que vivimos se han generado varias situaciones en las que no se tiene suficientemente claro qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Sobre todo con el surgimiento de nuevos mercados globales, el aumento del comercio internacional, de la interdependencia, etcétera, todo esto ha generado una mayor oportunidad para cometer esta clase de delitos como económicos que atentan contra la libre competencia o que van como la línea de evadir impuestos y cosas por el estilo, porque en el fondo este contexto de comercio internacional muy grande, donde no se tiene muy claro o que las normas internacionales no son lo suficientemente eficaces como para ser un desincentivo para que estas personas cometan delitos, entonces se genera una oportunidad que estas personas no van a desaprovechar. Y la segunda es el aprendizaje, ¿cierto? De la teoría de la asociación diferencial aprendimos que existen diversos grupos con los cuales interactuamos y cuando interactuamos con más grupos que tienen definiciones favorables para cometer delitos, entonces terminamos por aprender dichas conductas o cuando nos relacionamos mucho con un solo grupo que tiene esas definiciones, terminamos aprendiendo a cometer delitos de una u otra forma. Esto aplicado a los delitos de cuello blanco es importante porque las organizaciones o corporaciones en las cuales participan estas personas suelen ser muy absorbentes en el sentido de que no tienen muchas veces un horario establecido o hay gente que suele pasar muchas horas en el trabajo, en la oficina, conviviendo solamente en este círculo. Yo aquí cuando digo esto pienso en, no sé, a mí me gusta mucho una serie que es Suits, donde sale esta serie de abogados de Mike Ross y Harvey Specter, donde básicamente yo me impresiono cada vez que veo los capítulos porque, no sé, están todo el día en la oficina o incluso toda la noche, conviven solamente en el trabajo. Y esto hace entonces que las relaciones y los modos de comunicación y los símbolos de los que hablábamos al principio sean muy significativos en la vida de estas personas y por lo tanto terminan aprendiendo a cometer estos delitos. Entonces, eso respecto de la criminalidad de cuello blanco. Ahora, última parte del taller. ¿Cuándo es legítima la violencia? A mí me gusta mucho explicar estos tres mecanismos que sirven para justificar no solamente reacciones violentas a nivel individual, sino que muchas veces sirven para explicar reacciones violentas a nivel de movimientos sociales, que es lo que vamos a ver justo después de explicar estos tres mecanismos. El primero es el derecho a la rebelión, que básicamente existe para, a ver, este mecanismo funciona de la siguiente forma. Se entiende o se parte de la base de que el Estado y los gobiernos son una creación humana que están al servicio de las personas humanas y que por lo tanto su razón de existir es generarnos un mayor bienestar. Entonces, cuando se dan situaciones donde hay gobiernos tiránicos o autoritarios que capturan estas instituciones para su propio beneficio en desmedro de la gente, entonces surgiría un derecho para rebelarse en contra de estos gobiernos para restablecer el orden de las cosas, el imperio del derecho y el respeto por los derechos de las personas. Y esto no solamente es algo que esté presente como en autores como Locke o Tomás de Aquino o el que se le ocurra, sino que también es algo que está consagrado sobre todo en los preámbulos de las cartas de derechos humanos. Existe el derecho de los pueblos a rebelarse frente a sus gobernantes porque nadie está obligado a soportar un gobierno tiránico, un gobierno autoritario, ¿cierto? Entonces, aquí hay un primer mecanismo que funciona sobre todo muy bien cuando estamos hablando de gobiernos como de corte más autoritario, antidemocráticos, como que ejercen un hard power muy fuerte en sus personas, en su población, perdón. Puede llegar a ser más dudoso en casos donde los gobiernos son autoritarios, pero a través de mecanismos de soft power o cosas por el estilo, que tienen una cierta validación democrática, pero ahí ya va a depender del caso a caso eh, y de qué tan extrema sea la respuesta represiva de esos gobiernos. Pero en esos casos podemos pasar al siguiente mecanismo, que es el mecanismo de la legítima defensa. A ver, la legítima defensa
parte de la base de que cuando nosotros renunciamos o le entregamos al Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza, entonces nosotros abandonamos nuestro derecho de autotutela como regla general. Es decir, el Estado es, si, a ver, si yo soy víctima de un delito, por ejemplo, es el Estado quien tiene que castigar ese delito o tiene que tomar acciones para evitar que yo sea víctima de un delito. Pero hay situaciones en las que esto no va a ser posible y por lo tanto en esas situaciones, cuando yo estoy siendo víctima de una agresión que es inminente e ilegítima, yo tengo el derecho de defenderme a mí mismo, incluso si eso cuesta la vida de mi agresor. Y aquí es importante para la legítima defensa que la agresión sea, sobre todo, ilegítima para los debates. Es decir, que sea una agresión que no está autorizada por el derecho. Un ejemplo de agresión legítima, donde no tendría derecho yo a ejercer mi legítima defensa, sería cuando yo soy condenado por un delito y me meten a la cárcel. Probablemente yo no voy a querer que me metan a la cárcel, probablemente yo me voy a resistir a ello y probablemente si es que yo me resisto, la policía o gendarmería o quien sea me va a tomar en contra de mi voluntad y me va a meter dentro de la cárcel. Si se ejerce esa violencia, esa es una violencia que es legítima, que está autorizada, porque se da a través de un proceso jurisdiccional donde un juez dicta una sentencia que me condena por haberme encontrado culpable de cometer un delito. Entonces, esa agresión sí es legítima, pero cuando estamos hablando de un delincuente que, no sé, te quiere apuñalar o te quiere robar o lo que sea, tú tienes derecho, porque como esa es una agresión que no está autorizada, tienes derecho a defenderte cuando el Estado no tiene la posibilidad para llegar a defenderte, ¿cierto? Que es la lógica que está detrás de la legítima defensa. Hay alguien que tiene que defenderme, pero si ese alguien no está, entonces yo estoy autorizado a defenderme a mí mismo incluso si eso le cuesta la vida a mi agresor. Y el tercer mecanismo de cuándo es legítima la violencia es el estado de necesidad. Y aquí el estado de necesidad se refiere a situaciones en las que yo sacrifico un determinado bien jurídico o un valor o un derecho para proteger otro más importante. Creo que aquí el ejemplo más clásico es el siguiente. Piensen que yo soy una persona que va por la calle y que es perseguida por una jauría de perros enrabiados y que si me atacan me van a morder y yo la voy a pasar muy mal y probablemente me muera. En ese intento por escapar, yo voy y salto una reja y me subo a un techo y rompo el techo, por decir algo. O paso a llevar la propiedad de alguien, la destruyo de alguna forma. O abro una reja y en abrir esa reja rompo la llave o rompo el cerrojo de la reja y esa reja queda inutilizada. Ahí hay un conflicto entre dos derechos. El primero es el derecho mío a mi integridad física, en el mejor de los casos, o a la vida, ¿cierto? Si es que los perros llegan a matarme. Versus la propiedad de la persona eh, que se vio afectada cuando yo estaba tratando de ponerme a salvo. Eh, entonces, la propiedad de la persona a la cual yo le rompí la reja o le rompí el techo. Entonces, en esa situación, como yo estoy en un estado de necesidad, estoy autorizado para sacrificar la propiedad de otra persona para salvaguardar otro bien más importante que es mi vida o mi integridad. Entonces, este mecanismo o esto particularmente ha sido utilizado para absolver a mujeres que matan a su pareja cuando su pareja es un agresor y las ha agredido de las más diversas maneras sistemáticamente a lo largo de su relación. ¿Por qué? Porque generalmente estas mujeres, lo que demuestra, al menos los casos que se han dado y que he tenido la oportunidad como de estudiar en la universidad acá en Chile, son casos donde las mujeres no es que maten a su agresor en legítima defensa cuando su agresor las va a golpear o las va a violar y en el acto ellas ejercen su legítima defensa y lo asesinan, sino que todo lo contrario. Muchas veces estas mujeres esperan a la noche, por ejemplo, a que su agresor esté durmiendo y lo asesinan mientras duerme. En ese momento, obviamente, en términos jurídicos no procede la legítima defensa porque no estaban siendo agredidas en ese momento en particular. Pero sí procede el estado de necesidad porque se entiende que esas personas, esas mujeres no son culpables de ese delito porque ese asesinato que cometieron lo hicieron para protegerse, para salvaguardarse, porque si no lo hacían,
y van a seguir siendo agredidas, humilladas de las formas más violentas posibles. Y por lo tanto se autoriza a que sacrifiquen básicamente la vida de esa persona en aras de su bienestar. Y eso es lo que en el fondo te autoriza a cometer esta clase de delitos en este caso en particular. Entonces, de repente el mecanismo de la legítima defensa puede llegar a ser refutado a través de una cuestión temporal, ¿cierto? No hay legítima defensa cuando tú estás agrediendo a alguien que no te está agrediendo ahora mismo. Pero tú puedes responder, claro, no hay legítima defensa, pero sí hay estado de necesidad. No me está agrediendo ahora mismo, pero me va a agredir seguramente que sí en algún momento, como lo ha hecho sistemáticamente, y por lo tanto, para evitar que eso siga sucediendo, yo tomo una acción violenta para cortar de raíz esa situación. Si ustedes se fijan, todas estas son justificaciones morales que van más allá de las consecuencias prácticas en general. Y personalmente creo que son consideraciones que no hay que dejar de lado. Muchas veces en debate nuestro instinto consecuencialista nos hace menospreciar este tipo de argumentos porque creemos que todos los argumentos del debate tienen que llevarnos a un impacto en términos prácticos, pero creo que eso no está bien. Estos en general son argumentos súper fuertes si están bien construidos y son difíciles de refutar. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la final del WDC del 2016, en la famosa tesis de la revolución marxista, el debate lo gana Alta de Gobierno no en el discurso de voceo del primer ministro, sino que lo ganan en el discurso de Vice, de Fanele, donde él explica que que el peor de los casos de la revolución es un caso donde no te resulte y todos mueran. Y él dice, incluso en esos casos vale la pena hacerlo porque tú no le dices a alguien que está siendo agredida que no se defienda porque si se defiende lo van a matar o no tiene oportunidades de que esa defensa funcione. Es mejor que esa persona se defienda de todas formas y si va a morir, bueno, es mejor que mueras de pie que mueras de rodillas. Y ese es el mecanismo que al final del día les termina dando el gane en esa final, ¿cierto? Y es un mecanismo que es de principios, porque el efecto práctico ahí es muy grande y es avasallador, es la muerte de las personas, pero justifica a través de los principios cómo incluso esa muerte vale la pena en base al mecanismo de la legítima defensa. Les recomiendo mucho que vean ese discurso en particular. Pero ahora, ya para terminar el taller, vamos a ver cómo funciona esto en a nivel de movimientos sociales, en particularmente, que cometen actos violentos y cómo podríamos justificar esto, que ya lo vimos, pero cómo podríamos mecanizar las distintas situaciones que se dan a propósito de estas reacciones violentas. Entonces, en primer lugar, creo que la respuesta de los estados frente a este tipo de cuestiones va a ser siempre represiva, porque cuando los movimientos sociales se tornan violentos, generalmente es porque demandan cambios estructurales en la sociedad, generalmente durante mucho tiempo, y tienen la sensación de que no son escuchados por sus autoridades. En ese sentido, la primera respuesta siempre es represiva, o en el 99% de los casos es represiva, porque eh, en este contexto, los gobiernos tienen un primer incentivo a mantenerse fuertes en su posición para demostrar precisamente fortaleza, eh, para demostrar control, ¿cierto? Para demostrar que no se dejan amedrentar y eso lo demuestran tanto para sus electores como también para su coalición y así mantienen a su coalición alineada. Y esto es precisamente lo que ha pasado en movimientos sociales que ha habido en los últimos 2 o 3 años en Latinoamérica, y particularmente estoy pensando en países como Ecuador, Colombia, Perú y por supuesto también en Chile. Entonces, siempre la primera reacción de los estados o de los gobiernos ante acciones violentas de su población es una reacción represiva, y eso se va a dar. El punto es qué pasa después. Y creo que hay dos casos particulares, que son el de Chile y el de Perú, que nos dan dos mecanismos distintos de lo que pueda suceder, que son mecanismos que podríamos utilizar en debate. En primer lugar, en el caso de Chile, hubo una respuesta represiva muy, muy fuerte, con violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, y esta respuesta en general no se moderó en ningún momento durante la crisis. Y hay que tener en cuenta que Chile es un país con un sistema fuertemente presidencialista, por lo que dependemos mucho de la voluntad política del presidente de la República, que en este caso nunca abandonó su respuesta represiva. De hecho, yo diría que se terminó atrincherando en esta posición para
tratar la crisis social que vivía Chile como si fuera un mero problema de orden público o un mero problema policial. Es decir, la crisis se soluciona si nosotros restablecemos el orden público y hacemos que estos vándalos delincuentes dejen de manifestarse violentamente. Sin embargo, y aquí viene el mecanismo, la violencia de las manifestaciones y la fuerte represión estatal acaparó la mirada de diversos actores internacionales a lo largo del mundo. Y no solamente me refiero a organizaciones internacionales como que emitieron informes de derechos humanos denunciando las violaciones a los derechos humanos que había en Chile, sino que también me refiero, por ejemplo, a artistas y personajes del espectáculo que mundialmente se pronunciaron, ¿cierto? Por ejemplo, Roger Waters se pronunció respecto a esto. Y un montón de gente que no recuerdo en este momento. Entonces, esta presión internacional, sumada a la gran presión interna que ya existía en el país a propósito de las protestas, lo que hizo fue provocar una salida institucional a la crisis, que fue el acuerdo por la nueva constitución, pero que fue orquestada por otro actor, que fue el Congreso, lo que es una anomalía en un sistema tan presidencialista como el nuestro. Entonces, la mecanización acá es la siguiente. Puede ser que la primera reacción sea de represión y puede ser que los gobiernos, cuando hay una escalada de violencia, se atrincheren en sus discursos relativos a condenar la violencia, el restablecimiento del orden público y desviar todo hacia allá. Pero la violencia es tan llamativa que trae la atención de otros actores internacionales que comienzan a presionar desde afuera, lo que sumado a la presión que ya existe a la interna, puede incentivar a otros actores a tomar cartas en el asunto. Y esto es importante porque esos otros actores generalmente son otros poderes del Estado, ¿cierto? Por lo tanto, es relevante. En el caso de Chile, ese otro poder del Estado fue el poder legislativo, quien dio la salida institucional a la crisis. Pero por otro lado está el caso de Perú, que fue un caso muy distinto. Hubo fuertes manifestaciones que fueron detonadas por la votación de la vacancia de Vizcarra, pero luego de que en un par de días la situación se empezó como a descontrolar, con mutilados, con muertos, con enfrentamientos a la policía, entonces la actitud de Sagasti, que fue la persona que asumió la presidencia después de Vizcarra, fue muy distinta a la de Piñera, porque anunció reformas en la policía, reformas como para reestructurar un poco los protocolos de las policías frente a desórdenes públicos, reformas políticas, anticorrupción, algunas reformas sociales o lo que sea, que le dieron una salida mucho más rápida a la crisis y que enfriaron las protestas inmediatamente en las calles, porque dio una respuesta inmediata que calmó a las personas y frenó su reacción violenta. Y permitió que toda esa energía que estaba en la calle fuera canalizada por las instituciones. Entonces aquí tenemos otro caso en donde efectivamente hubo una respuesta represiva inicial, pero frente a una respuesta violenta de la población ante esa respuesta represiva, entonces lo que hacen los gobiernos es ceder en su posición para contener la crisis, enfriarla y permitir que en el fondo podamos canalizar esto de una manera institucional y así evitar que haya una escalada mayor al conflicto, que se lleguen a más cosas y que por lo tanto esas pequeñas reformas ya no funcionen en un momento posterior. Y por lo tanto, cuando tú das esta respuesta desde el inicio, tienes la capacidad de frenar estas respuestas violentas. Pero al mismo tiempo, esto también es una ganada de las respuestas violentas, porque lograste que los gobernantes se dieran en su posición para evitar una respuesta todavía más violenta. Entonces, eso respecto de la reacción violenta de las personas aplicada a los movimientos sociales. Creo que con esto ya terminamos el taller, así que cualquier duda que tengan pueden comunicarse conmigo a través de redes sociales o preguntar en el canal de UNED, lo que sea. Y eso, mucho éxito en sus debates y espero que este taller les haya servido de algo.